¿Sabés qué se necesita para hacer un buen lugar de física? 4 paredes y gente brillante adentro. Al infinito y más allá. 1 hora, bueno, casi 1 hora, de ciencia, salud y tecnología con Nora Bar en el Destape Radio. Bienvenidos. Hola amigos, ¿cómo están? Nosotros aquí preparados para irnos al infinito y más allá. Este viaje figurado así a toda velocidad por algunas de las noticias más importantes en ciencia, salud y tecnología. Bueno, esta semana noticias no muy alentadoras. El sueldo de los científicos este año podría disminuir aún más, con lo cual se acelera el éxodo de científicos, ya sea de las universidades públicas a las universidades privadas y si no, a universidades en otros países, a centros de investigación en otros países. Hay otros países, que se benefician de nuestros investigadores, del talento de nuestros investigadores. Y esta semana también el vocero presidencial dio a conocer la decisión de crear una agencia de evaluación de tecnología médica. Todavía no sabemos bien los detalles, pero nos preguntamos, porque existe ya, hay una Comisión Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Excelencia Clínica, que en teoría fue creada en 2023, en teoría tenía que hacer todas las cosas que ahora se anunció va a hacer esta Agencia Federal de Evaluación de Tecnologías Médicas. Con un detalle, en esta agencia intervendría antes que la ANMAT, o sea, intervendría antes que el organismo considerado de referencia en la región, encargado de evaluar la calidad y la validez de los ensayos clínicos, la calidad de los nuevos productos farmacéuticos, encargado de establecer códigos, de prohibir, por ejemplo, la comercialización de lotes de productos que se comprueba que están en mal estado. Entonces, es algo llamativo porque si bien estas agencias de evaluación de tecnologías médicas existen en otras partes del mundo, casi no hay ningún país en que intervengan antes que esa evaluación, porque es justamente la Administración Nacional de Medicamentos y Tecnologías Médicas, la ANMAT, es la que tiene todo el cuerpo de especialistas que tienen el conocimiento necesario para justamente decidir cuando una de estas nuevas drogas o una tecnología es realmente positiva, cuando su uso es considerado un beneficio o cuando por su costo no conviene incorporarlo. Así que bueno, estaremos pendientes a ver cuáles son los detalles de esta nueva agencia, si se concreta, mientras el mundo se agita cada vez más y en particular la Argentina está agitadísima, pero nosotros nos ocupamos de la ciencia y la ciencia tiene un papel importante en algunos de los temas que hoy vamos a revisar. Así que los invitamos a acompañarnos en este viaje supersónico por las noticias importantes en ciencia, salud y tecnología que dimos en llamar Al Infinito y Más Allá. 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 Para aprender, imaginar y soñar no hay edades. Al infinito y más allá. Ciencia, salud y tecnología. Con Nora Bar por el Destape Radio. Muy bien, los acompañamos como hacemos habitualmente todos los viernes en vivo a través del Destape de AM 1070
a través de TDA del canal número 20 de Telecentro, a través de la transmisión de YouTube, hasta las 8 con este programa Al Infinito y Más Allá, con lo más destacado en ciencia, salud y tecnología. Recuerden, todos aquellos y aquellas que quieran seguir disfrutando los contenidos del programa o los programas completos en formato de audio, lo pueden hacer. ¿Cómo? Muy fácil. Ingresan a www.norabar.com.ar y se van a encontrar con los contenidos desplegados, las entrevistas y todos los programas completos del ciclo. www.norabar.com.ar. Y ahora, como hacemos habitualmente, abrimos nuestras vías de comunicación para que ustedes comiencen a participar del programa con sus mensajes vía WhatsApp al 11 25 80 93 60, 11 25 80 93 60, vía Twitter en nuestras dos direcciones, @alinfinito1070 y @el-destape_radio, y por supuesto también ya están activos, los estoy mirando, a través del chat de YouTube. Los leemos entonces a todos y a todas. Nora, si te parece, comenzamos rápidamente con la primera entrevista de esta noche. Así es, y uno de los temas que atrae nuestra atención importantísimo esta semana y las últimas semanas es brote de sarampión. La Argentina había eliminado el brote de el sarampión en 2016, así como el resto de los países de América. Se había declarado el sarampión eliminado de este continente, pero vemos que está de regreso con más de 300 casos en los Estados Unidos, casos en Brasil y casos también en la Argentina. Y es tan transmisible, tan altamente transmisible, que se considera que una sola persona puede contagiar fácilmente a otras 15. Y de hecho, el relato cronológico de cómo se fueron encadenando los casos de este brote en la Argentina, se considera brote cuando hay más casos de lo habitual. Si lo habitual son 0 casos, ya con un caso es un brote. Bueno, en este caso ya llevamos 14, y los 14 todos a partir de una chiquita que había vuelto de un viaje con sus padres de Rusia, Vietnam y otros lugares. Llegó con la enfermedad, luego se la transmitió a su hermanita, se transmitió a un vecino, y después otra persona que también vivía en la cercanía se la adquirió, y así, bueno, ya hay 14 personas con sarampión, lo que determinó que se desencadenara un operativo de emergencia, como es indicado en estos casos. Para saber un poco más sobre esto, tenemos en línea a la doctora Daniela Osborne. Doctora en Ciencias Bioquímicas, investigadora principal del CONICET, profesora titular de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata, coordinadora de la Subcomisión de Vacunología de la Asociación Argentina de Microbiología y directora del grupo en el Instituto de Biotecnología y Biología Molecular dependiente del CONICET. Además, es miembro de la Comisión Nacional de Inmunizaciones, CONAIN. Hola Dani, ¿cómo estás? Hola Nora, qué gusto charlar con vos, y bueno, y agradecerte siempre que pongas estos temas a consideración, a buscar información, a divulgar, porque impactan en todos, ¿no? Así es, la verdad es que ya nos habíamos olvidado del sarampión. El otro día, hablando con una infectóloga muy destacada, me dice: en toda mi carrera nunca tuve que tratar un caso de sarampión. Lleva más de 20 años de médica. Porque claro, la vacunación lo había eliminado, y de hecho la Organización Mundial de la Salud lo declaró, hizo la declaración de que estaba eliminado del continente americano. Pero bueno, había en algunas otras partes del mundo, y para los virus parece ser que no hay fronteras, ¿no? No hay fronteras, viajan, ya lo vimos durante la pandemia, y bueno, el sarampión no es la excepción, y como vos anunciabas al principio, estamos en un brote, tenemos circulación comunitaria, y como dijiste, como no había antes un solo caso, ya implica brote. No tenemos un solo caso, tenemos 14 casos, vino del exterior a través de alguien que estaba infectado, viajó, llegó, incubó mientras estaba en el exterior, y cuando viene acá, días después desarrolla la enfermedad, y como es terriblemente contagiosa,
hubo contagios. Pero no es solamente que es terriblemente contagiosa. El punto es que estamos en una debilidad, porque tenemos una vacuna que es magnífica contra el sarampión, pero lo que nos pasó es que la cobertura de vacunación, que es lo que mide el porcentaje de personas vacunadas que deberían estar vacunadas, y lo están o no lo están, lo que pasó es que la cobertura de vacunación se redujo drásticamente después de la pandemia, a valores que son muy preocupantes. El esquema de vacunación para esta enfermedad consiste en 2 dosis. La primera dosis se da a los 12 meses y la segunda dosis a los 5 años. Y la cobertura, tenemos datos del 2023 y del 2024. 2023, primera dosis, cerca del 80-81%, segunda dosis, 54%. En el 2024, peor todavía, en la primera dosis 76%, segunda dosis 47%. Y uno dice, ¿y estos valores qué significan? Porque por ahí 80 estaría bien. Pero como es terriblemente contagiosa, esos valores son muy bajos. La meta de vacunación a la que tenemos que llegar es el 95%. Entonces estamos con nuestro escudo protector muy roto. Y entonces viene el virus viajando y enseguida encuentra susceptibles para transmitirse muy fácilmente. Y como vos habías dicho, Argentina y muchos países, América en su totalidad había trabajado mucho para lograr esto de que el virus en la región no circule. Y fue verificado, no es que es una opinión, sino que hubo una verificación por la Organización Mundial de la Salud que constató que en las Américas no estaba circulando el sarampión endémico. Y entonces nos dio el certificado en el 2016, gracias a todo ese trabajo que se hizo de sostener fuertemente coberturas de vacunación. En el 2019 hubo un brote en las Américas y tuvimos también una hendidura, brotes que se hicieron muy fuerte en Venezuela y en Brasil, y eso llevó a que perdiéramos la certificación de la eliminación en las Américas. Pero después se volvió a trabajar fuertemente con toda una campaña de vacunación y en noviembre del 2024 habíamos logrado nuevamente tener la certificación de la eliminación en la región. Y ahora volvió a aparecer. Y la tenemos que controlar rápidamente, primero por el impacto que tienen en las personas y segundo también sostener esto de la eliminación por el impacto en general en la salud pública. Lo tenemos que contener, llevamos 3 meses con circulación del virus, perdemos la eliminación si sigue circulando más allá de 12 meses. Así que hay que trabajar fuertemente haciendo estas divulgaciones y cada uno de nosotros podemos hacer acciones además de las autoridades que también tienen que trabajar, tenemos que trabajar en conjunto para lograr frenar a este brote. Corregime si no es correcto, pero vos formás parte de la CONAIN, la Comisión Nacional de Inmunizaciones, que es la que evalúa las vacunas, cuáles es conveniente administrar, a qué grupos, y a instancias de la CONAIN, justamente el Ministerio de Salud decidió iniciar una vacunación que está fuera, digamos, de las vacunas de rutina, ¿no es cierto? ¿Quiénes deben vacunarse? Sí, exactamente. La CONAIN trata de hacer evaluaciones con información contrastable y hace recomendaciones a las autoridades y las autoridades evalúan esas recomendaciones. Y bueno, uno de los temas que tratamos no hace mucho fue el tema de este brote y se decidió hacer una campaña fuerte para poder cortar la circulación del virus y entonces hay una campaña donde se decidió agregar unas dosis más para justamente hacer la frenada de este brote. Y la recomendación es dosis extra en la población de 6 meses a 11 meses
que esa se considera como la dosis cero, porque después hay que incluir las del calendario, y también en la población de 13 meses a 4 años para la cohorte, para el grupo que nació en el 2021, ¿no? A partir del 2021, hay también de 13 meses a 4 años tienen que recibir una dosis más para poder hacer frente y frenar. O sea, de alguna manera se adelanta, digamos, la vacunación. En vez de esperar hasta los 12 meses, ya se empieza a vacunar a los chiquititos de 6 meses en adelante, hasta los 11. Exacto. Y después, a los 13 meses, empiezan a vacunar a los que deberían vacunarse a los 5 años. En vez de esperar, ¿no? Adelantan la vacunación. Esto hay que tenerlo, todos los papás y mamás que tengan chicos en esas edades, por favor, no dejen de ir al vacunatorio. Es una vacuna gratuita que está incluida en el calendario, pero en este caso, ante el brote, se adelantaron estas dosis para que los chicos estén protegidos. ¿No es cierto? Porque, adelante, decime, Dani, después yo te hago una pregunta. No, lo estabas diciendo perfecto, ¿no? Lo que tenemos que lograr es que esta población, que es la más vulnerable, que es donde la enfermedad puede presentarse con síntomas graves, es necesaria tenerla bien protegida. La protección se logra, la óptima, en un esquema de 2 dosis. Por eso, este adelanto para poder tener esta inmunidad que hace frente a la circulación del virus. Claro. Ahora, todo el mundo piensa, es una enfermedad de la niñez, si se enferman no pasa nada. Sin embargo, el sarampión puede ser muy grave, ¿no? Puede ser muy grave. Las complicaciones pueden ser encefalitis, ceguera, pérdida de audición y hasta la muerte. Nosotros tenemos un condimento que también es preocupante, es que también tenemos un aumento de población malnutrida. Y en ese aumento de población malnutrida, cualquier patógeno hace desastres. Entonces, por eso tenemos que trabajar fuerte, porque es necesario para esa población, pero hasta si lo querés mirar egoísta, esa población después infecta a otro, ¿no? O sea, sabemos que las enfermedades contagiosas no las podemos mirar que le toca al otro y a mí no me va a tocar. No, hay que mirarlo como comunidad, con mirada de salud pública, para lograr la protección de toda la comunidad, del individuo y también de toda la comunidad. Entonces tenemos que trabajar fuerte. Lamentablemente el tema de las coberturas de vacunación no es exclusiva del sarampión. Estamos mal con todas las coberturas de vacunación. Entonces, las vacunas, nosotros decimos que es un derecho que tenemos de vacunarnos, de recibir este insumo que nos da calidad de vida. Pero también es un deber, porque al no enfermarnos, permitimos que otras personas nos enfermen. Y tenemos que recordar que hay personas que no se pueden vacunar, o hay personas que aunque se vacunen, la respuesta inmunológica no funciona al 100%, entonces está desprotegido. Pero podemos hacer este escudo comunitario para tratar de que todos seamos beneficiarios. Y el calendario de vacunación que tenemos nosotros tiene 2 características que son fundamentales. Uno, que es gratuito, y eso no es menor. Hay muchas vacunas que son terriblemente caras, y entonces saca ese obstáculo el calendario nacional de vacunación y da la posibilidad de que todos podamos acceder a las vacunas. Y la otra característica que tiene es que es obligatorio. Obligatorio porque las vacunas sirven si llegan a la población, que llegan al individuo, tienen un impacto en el individuo, pero además tenemos que llegar a tener esas coberturas que hablamos en el caso del sarampión del 95%, nos aseguran tener no solamente el efecto directo de la vacuna en el individuo, sino el indirecto, que es esa inmunidad de la comunidad, o como se llamaba antes, la inmunidad de rebaño. De rebaño, siempre se escucha, ¿no? La inmunidad de rebaño. Sí. Es justamente para que al estar todos vacunados, aquellos que no puedan, o como vos mencionabas recién, que no desarrollan la inmunidad, van a estar protegidos por los demás.
porque si no hay alguien que transmita la enfermedad, que contagie, bueno, no se va a enfermar ningún otro, ¿no? Te hago una pregunta de una oyente. Gabriela Oliva pregunta si los inmunosuprimidos pueden o deben vacunarse. Excelente pregunta. Esta vacuna, ¿se acuerdan que cuando estábamos con la COVID no nos queremos acordar nada de eso, ¿no? Pero nos acordamos un poquito y hablábamos de las plataformas de las vacunas, a ver cómo estaban hechas esas vacunas. Y veíamos a RNA inactivadas. Bueno, esta vacuna es a virus atenuados, ya que tiene esa composición, es decir, el virus que provoca la enfermedad, pero presentado de una manera que no nos da enfermedad, sino nos da inmunidad, hace que no se pueda aplicar a todo el mundo. No se puede aplicar a los inmunocomprometidos porque como el virus está atenuado, no va a generar enfermedad, pero en los que no tienen inmunidad, ya que sea atenuado, ya para ellos puede tener alguna consecuencia. Entonces ellos no se pueden vacunar. Las embarazadas tampoco se pueden vacunar. Por eso es tan importante que el resto de la población sí se vacune, así protegemos a los inmunocomprometidos y a las embarazadas. Bueno, importantísimo esto que nos contás, y yo creo que a partir de lo que nos explicaste, supongo cuál es la respuesta, pero hay quienes dicen, porque cuando uno lee el recuento de los casos, de los 14 casos, las chiquitas, las primeras que llegaron con el virus, no estaban vacunadas, tal otro refiere vacunación incompleta o no tiene vacunación, pero alguno dice refiere vacunación completa. Y hay personas que se sorprendían, me hicieron el comentario, ¿cómo? ¿Tenían la vacunación, igual se contagiaron? ¿Puede ocurrir eso? Claro que sí, las vacunas no son infalibles, son buenísimas las vacunas, pero no son infalibles porque se sabe que vos recibís la vacuna como cualquier otro medicamento. No, la respuesta en cada individuo no es igual. En población funcionan perfecto, pero hay ciertas fallas y se calcula más o menos una falla del 10% para esta vacuna. Es una vacuna buenísima, pero hay un porcentaje de que no llega a levantar la respuesta inmune por cómo es el individuo y demás, y entonces hay una falla, entonces vas a decir, me vacuné y tuve la enfermedad. Eso pasa. Así que hay que tenerlo en cuenta, pero poblacionalmente el impacto que tiene la vacuna es enorme. Realmente previene fuertemente todo lo que este virus provoca, la enfermedad grave y la muerte. Bueno, hay que llegar a ese 95%. Tenemos que reconstruir nuestro escudo protector contra el sarampión, eliminarlo del territorio y ojalá de toda América. En este momento en Estados Unidos es impresionante cómo se van salpicando distintos. Hay 14 estados que ya tienen casos de sarampión, justamente a partir de personas que no se habían vacunado. La mayor parte de las personas que lo están adquiriendo no se habían vacunado. Y bueno, realmente es un peligro que se cierne sobre la salud, no solo de los chicos, sino también a veces de las personas mayores. Así que tenemos que llegar a ese 95%, a vacunarse todos los que corresponda, y ojalá podemos de nuevo echarlo fuera de este territorio, el sarampión, que era una enfermedad eliminada. Daniela, muchísimas gracias, realmente una explicación clarísima, como siempre, el mayor agradecimiento, y muchísimas gracias también por estos minutos que nos dedicas para contarnos todo lo que sabés sobre virus y vacunas. No, gracias a vos, Nora, por tener estos temas vigentes y ayudarnos todos a divulgarlo, a comprender. No olvidemos nuestro calendario de vacunación. Podemos acceder a ese calendario con nuestros telefonitos o con cualquier dispositivo. Buscamos en internet Calendario Nacional de Vacunación de Argentina y ahí vamos a ver una tabla hermosa donde dice la población que se tiene que vacunar y las dosis que se tienen que dar, y cualquier duda hay que consultar al médico, pero lo que no tenemos que hacer es no vacunarnos. Estamos con problemas con todas las vacunas, el sarampión es un ejemplo, vayamos por todas ellas para volver a tener nuestro escudo que nos da calidad de vida. Gracias, Nora. Así es. Y hay vacunas para chicos y para grandes, para todos. Gracias, para todos. Dani. Gracias, Daniela Osbor,
Daniela Osbord, doctora en Ciencias Bioquímicas, investigadora principal del CONICET y directora de grupo en el Instituto de Biotecnología y Biología Molecular, dependiente del CONICET, además de miembro de la Comisión Nacional de Inmunizaciones, CONAIN. Extra, extra. Lo más destacado de la semana en ciencia, salud y tecnología. Sin fake news ni metaverso, ¿eh? Ahora, noticias al infinito y más allá. Una empresa de Gloucestershire gana un premio por inventar una forma de producir agua limpia, ¿saben dónde? En la Luna. A ver cómo es esto, ¿no? Nada menos que en la Luna. Sí, recibió 15.000 libras por haber desarrollado un dispositivo que puede producir agua limpia a partir del suelo lunar helado con un horno a microondas. Un dispositivo motorizado para introducir astillas de madera en una parrilla y ondas sonoras. Rarísimo. Roland Maker, uno de los inventores, le dijo a The Guardian que en ausencia del suelo helado de la Luna, probó la configuración del equipo usando regolito casero basado en arena de construcción. Pero hay un detalle. Todavía no probó el agua que produjo en el proceso. Veremos qué hay de cierto en esto. Y hablando de vacunas, Nora, en Estados Unidos eliminará los fondos de vacunas para países pobres. Sí, esto es un tremendo desastre. El recorte de los fondos norteamericanos para el programa Gavi podría dejar a 75 millones de chicos de distintos países en el mundo sin sus vacunas de rutina en los próximos 5 años y podría causar 1.200.000 muertes. Los detalles están incluidos en un Excel de 281 páginas que la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional envió al Congreso el lunes por la noche. El documento ofrece un panorama general de la extraordinaria escala del retroceso que la administración Trump infligirá en un esfuerzo de medio siglo para liderar la lucha contra las enfermedades infecciosas que matan a millones de personas cada año. Esto es una revelación del diario norteamericano The New York Times. Crearon el primer mapa de las mitocondrias del cerebro, las organelas encargadas de la producción de energía en las células. El logro es considerado un avance histórico y podría ayudar a desentrañar varios desórdenes relacionados con la neurodegeneración. Las enfermedades neurodegenerativas son el Alzheimer, el Parkinson y otras. El trabajo muestra que las mitocondrias difieren en tipo y densidad en diferentes partes del cerebro y que, por ejemplo, las regiones más antiguas tienen menor densidad que las evolutivamente más nuevas. El mapa, que sus autores llaman Mito Brain Map, es al mismo tiempo técnicamente impresionante y conceptualmente revolucionario, opinó la revista Nature. Estás escuchando Al Infinito y Más Allá. ¿Sabías que un catálogo de criaturas diversas y sorprendentes comparten con nosotros el territorio que habitamos? Los chimpancés de América, peces que hacen de la Cuenca del Plata un gabinete de curiosidades. El abominable hombre de las selvas, un hijo de la pampa más matrero que el Martín Fierro, una parienta de canguros y koalas capaz de nacer 2 veces. Todos estos personajes integran el abanico de seres que viven en la vasta geografía de la Argentina. Roberto Rainer Cinti describe esta fauna deslumbrante en Bestiario Criollo, de Editorial Coligüe, en otra prueba de que la zoología es una disciplina que tiene mucho de magia. No te vayas, ya seguimos disparados al infinito y más allá. A
abrimos de esta manera, como siempre, el segundo bloque en Al Infinito y Más Allá. Estamos en vivo a través del Destape hasta las 20, acompañándote con lo más destacado en ciencia, salud y tecnología. Recordá que nos podés seguir a través de AM 1070, a través de TDA, del canal número 20 de Telecentro y de la transmisión en vivo a través del canal de YouTube. Recordá también que podés escuchar donde quieras y cuando quieras cada uno de los contenidos del programa en formato de audio, ingresando fácilmente a www.norabar.com.ar. Te vas a encontrar ahí con talentos, noticias, las entrevistas y todos los programas completos del ciclo. www.norabar.com.ar. Y no te olvides nuestras vías de comunicación para participar, como ya lo hacen muchos de los oyentes que nos escriben y nos dejan sus mensajes. Vía WhatsApp al 11 25 80 93 60, 11 25 80 93 60. Vía Twitter en @alinfinito1070 y @eldestape_radio, y también a través del chat de YouTube. Compartimos entonces algunos de los mensajes de ustedes. Gracias por estar acompañándonos durante toda esta hora. Patricia Marcela Peirano nos dice: uno de los mejores programas. Muchas gracias por mantenernos al tanto de los avances de la ciencia. Franco Santinelli, mensaje para Nora: sos grosa, Nora, te grita. Alma de Diamante, gracias Nora por la entrevista. Gustavo Martínez, siempre acompañando y apoyando el programa de Norita y Seba, y muchos de los mensajes que vamos a compartir, si tenemos tiempo, en el final del programa. Ahora, Nora, si te parece, vamos ya con la segunda entrevista de esta noche. A velocidad supersónica, como siempre decimos, seguimos adelante porque tenemos un espacio solo de 60 minutos y tenemos que hacer una recorrida así por algunas de las novedades, no se pueden abarcar todas. Y a pesar de que, bueno, la realidad de Argentina es tan vertiginosa que lo que ocurre un día, 48 horas más tarde, parece que hubiera ocurrido el mes pasado. Pero no hace tanto hubo una inundación en Bahía Blanca, una inundación enorme, atroz. Ya los diarios, los canales de televisión pasaron a otra cosa, pero todavía la población está sufriendo ahora y va a tener que sufrir durante mucho tiempo las consecuencias de esas lluvias increíbles, imposibles de prever, porque excedieron todos los parámetros de lo que podían prever los modelos meteorológicos. Y mucha gente se preguntó, después de que hubiera ocurrido eso, pero bueno, ¿cómo no hubo avisos? ¿Por qué el servicio meteorológico no dijo que iba a ocurrir esto? En fin, ¿cómo puede suceder esto? ¿O cómo correspondía prepararse para un evento extremo, como realmente lo fue esta lluvia de Bahía Blanca, que derivó en unas inundaciones impresionantes? Para entender un poco más sobre esto vamos a hablar con un experto, el doctor Federico Robledo. Doctor en Ciencias de la Atmósfera y los Océanos por la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es docente del Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Investigador además en el Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera, CIMA UBA CONICET. Y dirige el proyecto Anticipando la Crecida, que propone contribuir en la gestión de riesgos ante desastres asociados a eventos meteorológicos. Hola Federico, ¿cómo estás? A ver, yo no estoy escuchando. No, yo tampoco. A ver si lo podemos arreglar. A lo mejor estás muteado o... A ver, estamos tratando de... No te escuchamos, pero... Y si no, lo llamamos telefónicamente a ver si podemos realizar la entrevista para no perder más tiempo. Federico Robledo, qué apropiado, ¿no? Justamente dirige un grupo, un proyecto, Anticipando la Crecida, nada menos, que propone contribuir en la gestión de riesgos ante desastres asociados a eventos meteorológicos, porque hay toda una especialidad que se dedica justamente a la gestión de riesgos. Estos eventos meteorológicos, ya lo dijo el panel intergubernamental de cambio climático, van a ser cada vez más frecuentes. Así que a ver si podemos retomar la comunicación. ¿Ahí me están escuchando bien? Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias. Qué lástima este inconveniente técnico, pero bueno,
decíamos, Federico, que estos eventos que estamos viendo, que vimos en Bahía Blanca, pero ocurrieron también antes en otros lugares, y estamos viendo ahora, hubo unos tornados en Estados Unidos, en fin, ya el panel intergubernamental de cambio climático había advertido en un informe de hace unos cuantos años que los eventos extremos, ya sean crecidas, inundaciones, sequías, tornados, en fin, los huracanes, se iban a hacer cada vez más frecuentes, ¿no? O sea que tenemos que estar preparados para enfrentarlos, ¿no? Hay de alguna manera, así como algunos países donde son más frecuentes los terremotos tienen todo un protocolo para actuar en esos casos. También estos eventos climáticos deberían la población, los países, estar preparados para capearlos, para capear el temporal de la mejor manera, ¿no? Pero una de las preguntas que surge inmediatamente o que surgió ante las lluvias de Bahía Blanca es, pero esto no se podía haber anunciado, no se podía haber previsto. ¿Cómo es el funcionamiento del servicio meteorológico, el nuestro y el de otros países, ¿no? ¿Qué posibilidades tiene de prever, de pronosticar unas lluvias de la intensidad que tuvieron las de Bahía Blanca? Bueno, efectivamente, el Servicio Meteorológico Nacional para el evento de Bahía Blanca tenía emitido pronósticos varios días antes de una lluvia importante y 24 o 48 horas antes había emitido alertas meteorológicas avisando que se venía una precipitación importante. Eso estaba dentro de las emisiones, o sea, se hicieron las cosas como se tenían que hacer, se hicieron bien, y es por eso que, por ejemplo, el municipio de Bahía Blanca pudo anticiparse, suspendiendo las clases, por ejemplo, y otras actividades el jueves. Entonces, con la tormenta del viernes, eso logró que los impactos en la población sean menores, digamos, en cuanto a las personas. Pero lo que pasó acá es que, bueno, fue un evento pero tan extraordinario, tan fuera de los estándares, de las estadísticas que teníamos registro en el país para Bahía Blanca, que lo que pronosticaba todos los modelos del planeta y del mundo y del servicio meteorológico eran lluvias que podían alcanzar los 200 milímetros en un día, pero el evento terminó siendo de más de 300 milímetros en muy pocas horas. Eso, no hay ningún modelo meteorológico en el mundo que pueda anticipar ese tipo de eventos. ¿Se entiende el punto? Claro. O sea, no, porque lo primero que uno siente es ganas de matar al mensajero, ¿no? Decir, uy, esto estuvo mal hecho, pero vos nos estás explicando que hay todo un protocolo y las tormentas no se pueden, las tormentas de esta magnitud, primero no se pueden prever porque exceden los modelos, pero además tampoco las tormentas fuertes se pueden prever con tanta anticipación, ¿no es cierto? Hay un lapso en el cual se puede decir, bueno, vos me explicabas el otro día, están los ingredientes para la tormenta, pero no se puede decir va a ocurrir, ¿no? Exactamente, lo que el modelo, ¿por qué se emite una alerta meteorológica 48 horas antes? Porque los modelos lo que sí ven, como bien dijiste, son los ingredientes, es decir, ciertas condiciones de humedad, de temperatura, que de dispararse una tormenta se sabe que va a ser intensa. Después, entonces ahí el Servicio Meteorológico emite esa alerta, lo hace en tiempo y forma, emite un montón de alertas por día durante todo el país y todos los días del año. Y después lo que hace el Servicio Meteorológico, que es lo que emitió también, es que una vez que se empieza a generar la tormenta, ahí sí, a través de los radares meteorológicos que se tienen en el país, uno puede decir, bueno, empezó la tormenta, atención, en las próximas 2 horas, que esta región o una determinada área va a estar bajo la influencia de estas tormentas fuertes, ya sea con granizo, vientos intensos, lluvias intensas. Entonces, el tiempo de anticipación, una vez que uno sabe que la tormenta empezó a formularse, son del orden de 2 horas, que en este caso se emitieron los avisos a corto plazo también del Servicio Meteorológico. Pero es lo que se puede hacer aquí a nivel mundial. Primero dar los condimentos, saber que estamos en unos momentos que puede haber eventos fuertes, y una vez que se empiezan a generar con los radares,
uno emite el aviso a corto plazo, ya sabiendo con mucho detenimiento la zona donde va a impactar esa tormenta. Claro. Ahora, estas inundaciones, además de la tormenta en sí misma, ¿tuvieron algún otro ingrediente que hicieron que fueran aún mayores? Por ejemplo, falta de obras de drenaje o alguna otra condición, digamos, de la zona que hizo que el agua se acumulara así de esa manera. Hay varias componentes. Para que exista una inundación que impacte en la población, tiene que estar la lluvia intensa y después tenemos que tener población expuesta a esa lluvia y vulnerable a esa lluvia. En este caso, el agua no es solo el agua de Bahía Blanca, sino de la cuenca de un río que llega desde Sierra de la Ventana, es decir, que se colecta agua de una región amplia y ese agua intentó salir por la zona de Bahía Blanca, que a su vez es una zona extremadamente llana antes de llegar al mar. Entonces el agua, una vez que entra en esas zonas tan llanas, se mueve más lento. ¿Sí? Es como si fuese el agua en una mesa, queda ahí, no se evapora, lleva un tiempo. Entonces ese proceso es lo que generó esta complicación. Bahía Blanca, por lo que uno se fue enterando a raíz de este evento, en 1950 tenía obras de infraestructura realizadas para encauzar de alguna manera o sacar el agua de una manera más eficiente de la ciudad, con el Canal Maldonado y bueno, diferentes obras, pero bueno, habían sido diseñadas con un clima que es el del 1950 y estadísticas previas, y lo que sabemos, como vos bien dijiste en la introducción del programa, es en la entrevista que bueno, esas estadísticas cambiaron por el calentamiento global, los eventos extremos son cada vez más intensos, más frecuentes, entonces requiere pensar obras hidráulicas nuevas. Aún así, pensando obras hidráulicas e hídricas nuevas, este tipo de eventos iba a sobrepasar cualquier tipo de obra de infraestructura que existiese. O sea, es como inevitable, o sea, de los 400 milímetros o 300 y pico de milímetros en tan poco tiempo, es algo que supera cualquier obra de infraestructura, digamos. Es como inevitable, digamos. Es muy difícil llegar a una obra de infraestructura que pueda escurrir todo ese agua en tan poco tiempo. ¿Y qué papel le cabe a la población? Porque, no sé si estoy en lo correcto, pero a mí me da la impresión de que muchas veces la población, nosotros, no le damos mucha importancia y no hacemos caso de los avisos del Servicio Meteorológico Nacional. ¿Es así? Mira, ahí hay dos, o sea, ante inundaciones o cualquier tipo de eventos donde aparece esta amenaza climática, o de cualquier tipo, ya sea una ola de calor, una ola de frío, hay dos grandes medidas que se pueden anticipar y planificar. Una son las medidas estructurales, que ya comentamos un poquito, lo que son las obras de infraestructura, y otra las medidas no estructurales. En lo que son medidas no estructurales, fundamentalmente es un sistema de alerta temprano, son un sistema que permita a la población saber que se está viniendo algo y que esa población sepa, bueno, cuáles son los riesgos que tiene, qué tiene que hacer ante esos riesgos. Entonces, en ese escenario, el Servicio Meteorológico emite alertas. Una alerta se emite para un área determinada y se termina cumpliendo en general esa alerta. Para darte un ejemplo, lo que fue el evento de la inundación de La Plata del 2013, en abril, también se inundó el norte de la ciudad de Buenos Aires, ahí próximo a donde está el shopping El DOT, y la variación de lluvia espacial fue muy, muy grande. En la zona del DOT llovieron 159 milímetros, pero en Aeroparque llovieron tan solo 33 milímetros. En la zona del DOT hubo 8 personas fallecidas en el barrio Mitre, en Aeroparque se suspendieron vuelos. Entonces ahí uno lo puede ver, es que la alerta a la gente de Aeroparque dice, ¿por qué me suspenden un vuelo con 33 milímetros? No está pasando algo tan grave, pero a tan solo 7 kilómetros de Aeroparque llovieron casi 150 milímetros en muy poco tiempo, y eso generó. Entonces, las alertas se emiten, lo importante acá es tener a una población lo más preparada y atenta a este tipo de información. Toda esta ola de solidaridad que despertó Bahía Blanca después del evento, para poder iniciar la reconstrucción de la ciudad, tenemos que también poner esta energía solidaria en poder construir sistemas de alerta temprano en aquellas zonas con mayor riesgo de, por ejemplo, inundación. Entonces, empezar a diseñar políticas públicas
y trabajando esencialmente en los barrios a nivel local, desde escuelas, es un poco lo que hacemos en nuestro proyecto, trabajar con escuelas, organizaciones barriales, para que tengan acceso a la información meteorológica, sea fácilmente apropiable por ellos, para que puedan ir tomando sus propias decisiones a la hora de anticiparse en conjunto con un gobierno local, con un gobierno provincial, y de esa manera evitar catástrofes aún mayores. Así es. Hay que siempre tener en cuenta que los pronósticos, la meteorología tiene un alto grado de incertidumbre. Muchas veces la gente dice, me dijeron que iba a llover y no llovió. Sí, pero si uno se fija bien, dice 40% de posibilidades de lluvias. Quiere decir que hay un 60% de posibilidades de que no llueva, ¿no? Son probabilidades, con lo cual hay que tenerlo en cuenta y tener muy en cuenta porque cuando esas probabilidades aumentan, el servicio meteorológico emite la alerta, que tiene distintos colores, entonces alerta amarilla, alerta anaranjado y ya alerta roja cuando está el evento. Bueno, hagamos caso a esas alertas, prestemos atención, porque eso es justamente lo que puede ayudarnos a capear el temporal, como estaba diciendo, de la mejor manera posible. Lo otro, bueno, es prepararse para un clima cambiante que lamentablemente con recorte de gastos, con recorte de inversión en el servicio meteorológico, despidos y impidiendo que se diga la frase cambio climático, la verdad es que no se aporta mucho para estar mejor preparados ante estos eventos, ¿no? Federico, no sé si vos querés agregar algo. No, sí, sumarte, digamos, sí, o sea, negar el cambio climático o no pensarse como país, como sociedad, en un mundo que está en crisis climática, de alguna manera es tapar la realidad y empiezan a pasar estas cosas. Fíjate, esta semana el norte de Argentina también está en Salta, el río Pilcomayo, el río Bermejo, hay poblaciones aisladas, tuvimos los incendios en enero y en febrero en buena parte de la Patagonia y Corrientes, con una sequía muy, muy fuerte que tuvimos en todo el verano. Van dándose un montón de eventos, Comodoro Rivadavia la semana pasada, también una lluvia muy, muy intensa, o sea, ir tapando esa realidad no va a ayudar a construir soluciones, va a ser cada vez más complejo planificar desde un Estado, como vos dijiste, en este escenario de recortes al sistema científico y en particular al servicio meteorológico, que hoy tiene un buen sistema de alerta funcionando, empieza a estar en riesgo, y lo que termina estando en riesgo es la gente. Que está expuesta a estos eventos, todos los argentinos y argentinas que estamos expuestos a estos eventos. Entonces me parece que ahí está libre, podría haber ocurrido en Buenos Aires, ¿no? Esto es totalmente tal cual, le tocó a Bahía Blanca, pero esto, fíjate, esa misma semana, ese mismo frente frío que entró y golpeó a Bahía Blanca, también generó lluvias muy intensas en Córdoba, hubo imágenes, también en Tucumán. O sea, esto van a ir pasando y es aleatorio. Fíjate ahora hace poquito en Casilda, hace un par de días, una tormenta muy, muy fuerte con vientos intensos en la zona de Santa Fe, también generó destrozos. O sea, esto va a ser cada vez más recurrente y la población tiene que de alguna manera estar protegida. Y una forma de estar protegida, lo dice la Organización Meteorológica Mundial, es con sistemas de alerta temprano. Entonces, la desfinanciación que vos marcabas del servicio meteorológico, la disminución del personal, pone en riesgo este sistema. Y así, de alguna manera, nos pone en riesgo a todos los argentinos y las argentinas y todas las personas que vivimos acá. Así es. Federico, te agradecemos muchísimo estas explicaciones y, por supuesto, a disposición para volver a tocar, revisitar estos temas que cada vez van a ser más importantes. Dale, Nora, muchas gracias a vos y a todo el equipo. Gracias. Estuvimos hablando con Federico Robledo, doctor en Ciencias de la Atmósfera y los Océanos por la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es docente del Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, investigador en el Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera y dirige el proyecto Anticipando la Crecida, que propone contribuir en la gestión de riesgos ante desastres asociados a eventos meteorológicos. Instrucciones para ser un talento excepcional. No hay,
Pero tranqui, Al Infinito y Más Allá te cuenta historias de vida de mujeres y hombres que sí lo fueron. Al Infinito y Más Allá, con Nora Bar, presenta Talentos Excepcionales. Y Nora, ¿a quién tenemos hoy en Talentos Excepcionales para aprender y sorprendernos con cada una de estas historias? Hoy revisamos rápidamente a velocidad supersónica las contribuciones del padre de la pila eléctrica, Alessandro Volta. Sebastián nació en Lombardía, Italia, en febrero de 1745, hace ya 280 años. Su mamá pertenecía a la nobleza y su papá a la alta burguesía italiana de esos días. Según afirma su biógrafo, Brian Silcock, Alessandro Volta fue requerido por Napoleón en 1801, a los 56, para que hiciera una demostración de un invento suyo, que era justamente la pila eléctrica. Recordemos que el descubrimiento de Volta tuvo su origen en una observación casual de otro científico italiano, su amigo Luigi Galvani, conocido anatomista de Bolonia. ¿Qué había hecho Galvani? Bueno, Galvani advirtió que las patas de una rana disecada se contraían al tocarlas con determinados metales. Y de allí dedujo, erróneamente, que los músculos eran fuente de electricidad. Volta corrigió este error de interpretación al afirmar que la corriente eléctrica se producía cuando dos metales distintos tocaban al mismo tiempo la pata de la rana. Es decir, la electricidad provenía de los metales y no de la pata. Además, Volta descubrió que el cobre y el zinc formaban una combinación apropiada y sus experimentos llevaron a la creación de la pila voltaica, sucesión alternativa de discos de cobre y de zinc separados por hojas de cartón o de tela humedecida con salmuera. Es innecesario agregar que muy pronto las pilas voltaicas se usaron por toda Europa y su creador recibió todos los honores que uno puede imaginarse, incluidos los títulos de conde y senador de Lombardía que le otorgó el mismísimo Napoleón. El descubridor de la pila eléctrica, Volta, vivió 82 años. ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos decir, Nora? Y bueno, que Alessandro Volta fue un verdadero talento excepcional. Estás escuchando Al Infinito y Más Allá. Bueno, muy bien, ya casi en el final compartimos los últimos mensajes de ustedes rapidito, porque no nos queda más tiempo. Adriana Minetti, hola Norita, te estoy viendo por TDA y por YouTube. Eda Karina Muñoz, abrazos Nora y Seba, gracias por Al Infinito y Más Allá. Juan Dávila finalmente dice, en épocas de negadores, más presente que nunca la ciencia. Gracias nuevamente a ustedes por estar del otro lado acompañándonos cada viernes en esta hora de Al Infinito y Más Allá. Nora, comenzamos la despedida, agradecemos a nuestro equipo, muchísimas gracias a nuestro operador Nehuen Soane, en cámaras a Marcelo Ojeda, en redes a Fede Pasos y Victoria Migliorini. Y a Eva Ojedavar en la producción y a Sebastián Díaz en la coordinación, locución y coordinación general. Y como siempre decimos, muchísimas gracias a ustedes que son el alma y el motor de este viaje al infinito y más allá. Esto fue Al Infinito y Más Allá. Ciencia, salud y tecnología. Con Nora Bar.